Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, tu servidor Carlos López Prayet. Nuevamente vamos a tener una sesión en video, en apoyo, porque, bueno, tanto tu formación como la explicación de estos conceptos son un apoyo. Si bien hay literatura, bueno, pues también, ¿por qué no? Parte del compromiso que existe contigo y la formación es que esto que puedes ver en internet, pues yo te lo contextualice, veamos situaciones, veamos particularidades que te van a poder ayudar a tener más criterio al momento de encontrar escenarios. El modelo que vamos a ver es el modelo matemático informativo. Considera importante que la comunicación como tal empezó como una visión algorítmica, ¿sí? Esto es decir, cuando tú vas repitiendo un concepto de tal manera, un tal procedimiento, llegas al mismo resultado. Por ejemplo, un algoritmo muy básico, muy elemental, o lo que deseo sobre todo es que percibas la idea que te quiero compartir, ¿sí? Es una tabla matemática. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Algorítmicamente se tiene el mismo resultado al multiplicar con el ritmo o la secuencia que se lleva. En un momento dado, la comunicación se empezó concibiendo de esa manera. Humberto Eco, en uno de sus estudios clave de la comunicación, que estamos hablando de la estructura ausente, él ponía en uno de los primeros ejemplos y más iniciales que se está compartiendo, ¿sí? Es la idea de un señalizador, por ejemplo, para una presa, la cual originalmente tiene una estructura donde el sensor va a reaccionar hasta que la presa llegue a determinado límite. Y a partir de ahí empieza una serie de disertación diciendo, pues es que de qué va a servir que la gente sepa cuando llega al límite peligroso o al límite de desbordamiento, cuando no hay acciones intermedias. Si te das cuenta, esto, por ejemplo, a los años ha traído, por ejemplo, la serie de escalamientos, por ejemplo, que es informativo y es una secuencia matemática, ¿sí? Una estimación matemática, la que fundamenta esto. Estamos hablando de, por ejemplo, el semáforo que por años hemos escuchado, el semáforo de los volcanes, ¿sí? Donde dependiendo si está en ámbar, que en amarillo, que en rojo, etcétera, pues evidentemente es el riesgo o el peligro que en esas graduaciones se va estimando, ¿no? A últimas fechas, por supuesto, y aunque trasciende un poco al tiempo, pues el tema de la pandemia nos ha hecho estar en semáforos, lo que la autoridad determinó. ¿Por qué? Porque cuando hay determinada información, se aplica el modelo matemático, o quiero pensar que eso es lo que ocurre, y a partir de ello, pues es que se toman las decisiones de los protocolos que se ejecutan. Ahora, este modelo, ¿sí? ¿Es sencillo? Sí. ¿Es básico? Sí. ¿Está rebasado? Hasta cierto punto podríamos decir que está rebasado, hasta cierto punto. Sin embargo, sigue siendo recurrente y lo vamos a platicar. Evidentemente, sí, hay una fuente de información y esta fuente de información es importante que lo percibas como, vamos a ponerlo como máquinas, porque este fue el modelo que inspiró a este concepto teórico. Una fuente de información es como un sensor que está captando señales. Por ejemplo, los radares en las vialidades pues están captando la información de los vehículos y su velocidad. Si has pasado sobre ciertas avenidas donde hay como un par de ligas sobre el piso, son registros que miden la velocidad y el número de vehículos que circulan para, sobre esa matemática informativa que se obtiene, determinar la velocidad de la zona, determinar las horas en que hay más afluencia, etcétera, toma de decisiones. Entonces, esa fuente de información es lo que obtiene la información del contexto, del entorno. Ahora, evidentemente de nada sirve que esa fuente de información obtenga los datos si no es capaz de ¿transmitir qué? Una señal. Esta es la parte importante donde ya vamos a empezar a aterrizar. Es decir, un sensor de movimiento. Si el sensor de movimiento no transmite la señal al foco, pues o no tiene finalidad. Entonces, se capta información y se transmite.
Si te das cuenta, podría ser con una visión muy amplia, con un modelo organicista. Tienes tus fuentes de información como son los ojos, el olfato, el gusto, el tacto, la audición, los sentidos, ¿sí? Que te van a permitir, ¿sí? A partir de la información que tú recibes, generar o transmitir tus impresiones, tu desagrado, tu simpatía, tus estados de ánimo, etcétera. Ahora, el punto importante, sí, es que tú sepas que esto está generando o va a generar eventualmente un mensaje. ¿De acuerdo? Si no hay mensaje que se transmita a través de señales, difícilmente el modelo va a tener significación porque toda la información está entrando pero no está saliendo. Ahora, en el centro, en esta parte que por espacio lo puse breve, está la parte más importante de este modelo, que es la fuente de ruido. Ya lo hemos visto, la fuente de ruido, ¿sí? Significa el ruido que está en el entorno, ¿sí? Y que puede llamar nuestra atención, o qué es lo que se va a detectar. Por ejemplo, un ladrillo o una ventana inteligente con la fuente de ruido que es el sol saliendo pleno o saliendo encapotado por el clima, por las nubes, va a reaccionar de diferente manera. Nosotros, evidentemente, dependiendo de lo que escuchamos en el entorno, en una clase, en notificaciones de redes sociales, lo que dice tu familia, lo que dicen tus amigos, son fuentes de ruido. Obviamente, esa fuente de ruido puede ser una fuente de información si para nosotros eso nos parece, si estamos interesados, si estamos al pendiente. Si ahorita, por ejemplo, yo te dijera que el próximo examen, en lugar de 10 reactivos, van a ser 80 reactivos y vas a tener menos tiempo, evidentemente es una fuente de ruido. El día que se determine que la pandemia ha sido superada, la peligrosidad, en el riesgo de una vacuna, etcétera, va a ser una fuente de ruido que nos va a dar información para saber transmitir reacciones, protocolos, acciones, formas de comportarse, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente de ruido es donde todo emana para que el modelo funcione. Si tú tienes un sensor de movimiento y en esa habitación no hay nadie, no hay movimiento, no hay ruido. Ojo, ruido no es, acuérdate, nada más lo auditivo. Ruido es lo que llama tu atención. Ruido es lo que nos ocupa, lo que nos distrae o lo que nos concentra. ¿De acuerdo? Abusado. El ruido podemos tomarlo desde una perspectiva semántica. Hay que tener cuidado con eso. El ruido es cuando algo me pone, por ejemplo, ahorita. Si pones atención, es porque el video te está generando el suficiente ruido, la atención para estar aquí. Obtienes información que estoy transmitiendo y que tú también vas en un momento dado como destino a recibir. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente a partir de ello, sí, de la fuente de ruido, de la información que se capta del transmisor, va a venir un receptor. Pero ojo, el receptor no eres tú, el receptor es la televisión, que puede traducir las señales. Aquí también nos habla de código, pero la televisión puede recibir las señales para ver determinados canales. La radio, en determinada frecuencia, recibe la señal y traduce la señal que está en el aire de determinada estación. Tu teléfono celular, si no tiene señal, como se dice coloquialmente, y por lo tanto no puedes recibir las ondas de internet, que de todas formas ahí siguen. Tú pones tu teléfono en modo avión, no quiere decir que se fue internet. Lo único que pasa es que no recibe internet. Entonces no confundas el receptor con el destino. Cuidado con eso, ¿sí? El receptor es el aparato que nos va a permitir captar las señales. El destino, sí eres tú. El destino es a quién va el mensaje. Si yo a alguien en Face lo etiqueto, el teléfono es el receptor, pero el destino es la persona cuando ve la notificación. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de... y obviamente esto habla de que la señal fue recibida, pero como hablamos de un modelo comunicativo, no estamos obligados a, por recibir la señal, a generar un mensaje de respuesta. Cuidado con eso.
El modelo simplemente establece el circuito del funcionamiento. No nos metemos al tema de interpretación, no nos metemos al tema de me agrada, no me agrada, me dices completo, si tiene sesgo, si está completo, si hay una predisposición. No, simplemente habla de que el receptor, con las capacidades de los sentidos o del aparato tecnológico con el que cuenta, es un receptor, es un destino, perdón. Y ese destino puede generar un mensaje. Es importante que percibas esto en el sentido de que las redes sociales funcionan de esta manera. Por ejemplo, y estamos hablando que a partir de esa información que se capta, de esa transmisión de mensajes, de memes, de videos, de contenidos, etcétera, nosotros con nuestros receptores somos el destino. Ejemplo, lo rápido que puede viralizarse el que hay un nuevo filtro que te va a hacer aparecer perrito, pero ya no nada más las orejas, sino todo tu cuerpo se va con la cara de un perro. Evidentemente, necesitas la aplicación, necesitas el programa. El que esté no quiere decir que por fuerza lo vas a tener y lo vas a exponer. Ejemplo, tu servidor no tiene cuenta de TikTok y dudo mucho tener cuenta de TikTok. Primero. Entonces, aunque haya una transmisión de información y un ruido de lo que sé que es TikTok y en sí en qué funciona, no por fuerza mi receptor está capacitado, no tiene la aplicación y no soy un destino que genere un mensaje, aunque sea lo que sepa qué es y para qué existe. Entonces, en este tipo de temas, sí, debes de estar muy pendiente de que esto se va a relacionar mucho con la aguja hipodérmica. Esto es una reacción. Lo que necesitamos para generar una respuesta es que el ruido sea lo suficientemente atractivo, que sea lo suficientemente interesante, que sea lo suficientemente cautivador para nosotros, para que entonces echemos a andar el proceso. Y aún así, fíjate cómo aquí no hablamos ni del código, o no hablamos del canal, lo dejamos muy libre. Lo dejamos técnicamente para quien entra aquí un telégrafo, para que entre aquí un teléfono celular, una televisión, cualquier fuente de información capaz de transmitir, ¿sí? En tanto tengamos al receptor, podremos potencialmente ser el destino, pero por eso este es un modelo matemático informacional. Tú en redes sociales tienes las reacciones de me gusta, me encanta, el comparto, el comento, el etiqueto, y todo eso se va volviendo una métrica. ¿Una métrica de qué? De información. Evidentemente aquí lo que me interesa de este modelo que ya platicamos en clase y que aquí estamos reforzando con este material es que te quede claro que es un modelo que sirve para medir acciones y reacciones. Estamos hablando que esto es, por ejemplo, una manera en que puede reaccionarse ante un influencer. Reaccionar, no estamos hablando que sea bueno o malo. Estamos hablando de cómo funcionan redes sociales, estamos hablando de cómo funciona información en el entorno que nos hace reaccionar. La alarma sísmica, por ejemplo, es el mejor ejemplo de ruido. Incluso cuando ves una película, me pasó el sábado, ves la película, suena la alarma, no está temblando, pero tienes una reacción inmediata de desagrado. En algún simulacro hace 2 años, o sea, nos dijeron, va a haber un simulacro tal día, tal hora, pero cuando suena la alarma, una parte interna, muy interna de ti, recibe la información y transmite un estado por el ruido, por el ruido generado de mucha insatisfacción. No es nada grato. Y no se soluciona con que pongan una canción o una melodía rítmica, bonita, agradable, tierna. El estímulo que se relaciona con no es nada agradable por lo que es el sismo. Entonces, considera este modelo, ¿sí?, para cualquier tipo de comportamiento de reacción, no de interpretación, no de mensaje, no de canal. No estamos considerando incluso aquí, es más, la posibilidad de las personas. Una misma máquina alimentada con datos puede ser y obtener datos y a partir de ello generar una reacción. Aunque parezca mentira, es como está creándose la cultura o la tecnología inteligente. Espero que esta explicación haya reforzado, te haya ayudado o te dé un nuevo enfoque de lo que ya sea que platicamos en clase o en algún otro foro donde este material pueda ser de utilidad.
Te doy las gracias por tu atención, por tu tiempo y estamos aquí al pendiente. Tu amigo Carlos López Prayer se despide con mucho gusto y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.